Hola, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de cómo a partir de distintos ejercicios podemos estimular, entrenar al cuádriceps, tanto para el entrenamiento como para la recuperación de este músculo en caso de alguna lesión. Nos vamos a basar un poco en algunos ejercicios que han presentado una mayor activación electromiográfica. Esto no quiere decir que únicamente tengamos que elegir ejercicios en base a la activación electromiográfica, ni al promedio, ni al pico, pero cuando la diferencia en la actividad electromiográfica entre un ejercicio y otro es muy grande, esto quiere decir que el músculo va a estar más activado a favor del ejercicio que mayor activación presente. Antes de avanzar un poco con los ejercicios, recordemos brevemente que el cuádriceps es un músculo que tiene 4 porciones. Tenemos el recto femoral o recto anterior, que tiene un origen básicamente en la cadera, es decir, en la espina ilíaca anteroinferior, y también tiene otro tendón que se llama tendón reflejo, que va por arriba de la ceja cotiloidea. Ambos orígenes se van a insertar distalmente en el tendón patelar o lo que es el tendón rotuliano, que luego se inserta en la tuberosidad tibial. Esta porción recto femoral o recto anterior tiene dos funciones. En la cadera va a ser flexor de cadera y en la rodilla va a ser extensor de rodilla. Luego tenemos por debajo de este músculo más profundo el vasto intermedio o crural, que va a ir de la superficie anterior y también un poco lateral del cuerpo del fémur, en básicamente los 2/3 superiores, siempre por debajo del recto anterior, y va a terminar en el tendón común del cuádriceps, que abarca la rótula y que después inserta en la tuberosidad tibial. A diferencia de la porción anterior, es decir, el recto anterior, este músculo es solamente extensor de rodilla, ya que no tiene origen en la cadera, no la podría flexionar. Los otros dos músculos que forman, o porciones que forman a este músculo cuádriceps, son el vasto interno, también conocido como vasto medial, y el vasto externo o vasto lateral. En el caso del vasto lateral, es el más grande de lo que forman el cuádriceps. Dicho esto, arrancamos con su origen. Se origina en el borde anterior e inferior del trocánter mayor y en la cara lateral y superior de la línea áspera. Luego de ahí va a ir hasta el borde lateral de la rótula, fusionándose con los tendones del resto del cuádriceps. Solamente esta porción es extensora de rodilla también. Por último, el vasto interno o medial va de la parte inferior de la línea intertrocantérica, también va de la línea áspera del fémur, en el labio que se llama labio medial, y va a terminar en el borde medial de la rótula para luego concluir también con el tendón común del cuádriceps que abarca la rótula y que se inserta en la tuberosidad tibial. Esta porción también es extensora de rodilla. Entonces, en repaso, el cuádriceps tiene 4 cabezas, donde una sola se origina en la cadera, que va a ser el recto anterior y va a ser flexor de cadera y extensor de rodilla, y el resto se originan en el fémur y van a ser solamente extensores de rodilla. También podríamos agregar algunas funciones más, pero estas son las más importantes. ¿Qué ejercicio tengo que hacer al momento de elegir ejercitaciones que activen a este grupo muscular? En esta diapositiva tenemos una sentadilla frontal, abajo una sentadilla posterior, lo que puede ser unas estocadas, también llamado lunges, la máquina de extensiones sentado de cuádriceps y una sentadilla en una máquina Smith. Vamos a hablar un poco de estos ejercicios y alguno más, pero no mucho más que esto. En el caso de la sentadilla, se sabe, en base a muchos estudios, que los cuádriceps se activan en gran medida. Este es un gran ejercicio para desarrollarlo al músculo cuádriceps y esto se debe a su gran activación. Pero ¿qué diferencia hay entre hacer una sentadilla frontal o posterior? Bueno, en realidad, si bien existen algunas diferencias, me voy a basar solamente en un estudio que es el de Goulet, publicado en 2009, donde con una muestra de 15 individuos sanos entrenados, concluyeron que la sentadilla frontal fue tan efectiva como la sentadilla posterior, la imagen de abajo, en términos de reclutamiento muscular. Pero a su vez encontraron menores fuerzas de compresión en la sentadilla frontal para la rodilla. Es decir, estos resultados sugieren que las sentadillas frontales pueden ser ventajosas en comparación con la sentadilla por la barra por detrás para personas con algún problema de rodilla, como puede ser desgarro de menisco, y para la salud de las articulaciones a largo plazo. Ahora vamos a ver dos estudios más. En la parte izquierda de la pantalla, la pregunta: ¿qué pasa si modificamos la posición de los pies? Es raro modificar la posición de los pies en la sentadilla, ya que no corresponde técnicamente, pero en el estudio de Boyden, publicado en el 2000, hicieron
6 levantadores realizaron sentadilla en 3 posiciones diferentes de los pies, hacia adentro, hacia adelante o hacia afuera. La posición de rotación del pie encontraron que no influyó en la actividad pico y media de la actividad del vasto medial, uno de los que formaba el cuádriceps, del vasto lateral o del recto femoral. Es decir, que no hubo diferencias en la activación o en la actividad electromiográfica, modificando las puntas de los pies. Que este autor concluye que la práctica de adoptar la rotación del pie para fortalecer selectivamente los músculos individuales del cuádriceps no fue apoyada por lo menos por este estudio. Escamilla en el 2001 lo que hizo fue ver la separación de las piernas al realizar sentadilla. Comparó la sentadilla siempre con barra por atrás y la prensa con diferente separación y posición de las piernas. La sentadilla generó una mayor actividad del cuádriceps e isquiotibiales, pero no encontraron diferencias en la activación de los cuádriceps durante la sentadilla realizada, ya sea angosta, como en la imagen de abajo, o con una separación más ancha de los pies, como en la imagen del medio. En este estudio publicado por Swanbeck en el 2009, difícil de pronunciar, se realizó la sentadilla en la máquina Smith, que tiene un eje guiado. Lo que hizo este autor fue realizó una comparación de la sentadilla con peso libre y precisamente la sentadilla de la máquina Smith en base a la activación electromiográfica. Encontraron que la actividad electromiográfica fue significativamente mayor en un 34, 26 y 49% en el gastrocnemio, el bíceps femoral y el vasto medial, respectivamente a los valores que recién nombré, durante la sentadilla con peso libre en comparación con la sentadilla con máquina Smith. Es decir, en peso libre activaron un 34% más el gastrocnemio, los gemelos, un 26% más el bíceps femoral y un 49% más el vasto medial, comparado con la máquina Smith. El promedio de la electromiografía sobre todos los músculos durante la sentadilla con peso libre fue un 43% mayor comparado con la máquina Smith. Una de las conclusiones de estos autores fue que la sentadilla con peso libre puede ser más beneficiosa que la sentadilla con máquina Smith para personas que buscan fortalecer los flexores plantares, los flexores de rodilla y los extensores de rodilla. Otra de las preguntas que intentaron contestar, que muchas veces se han planteado, fue la de si debo pasar la punta de los pies al realizar una sentadilla. Para eso, List y colaboradores hicieron este estudio en el 2013. Fíjense, en la imagen de la derecha tiene un freno, la rodilla, para que no pase la punta de los pies, con una madera, y en la imagen de la izquierda no lo tiene. La ejecución sin restricción, es decir, la imagen A de la sentadilla, lleva a un recorrido articular más grande en la rodilla y cambios más pequeños en la curvatura de la columna torácica y el rango de movimiento segmentario más pequeño dentro del tronco. Es decir, acá hay menor movimiento a nivel torácico del tronco y una mayor libertad acá en la A en el movimiento de la rodilla. Acá está limitada la rodilla y compensa a partir de la cadera y del tronco yéndolo hacia adelante. Esta ejecución a su vez conduce a menores tensiones en la espalda. La ejecución de la imagen A genera menor tensión en la espalda. Entonces, para fortalecer los músculos de la pierna, la sentadilla sin restricción puede ser la mejor opción para la mayoría de las personas, ya que, repito, que la imagen B genera una mayor carga en la espalda baja y en la cadera, pudiendo provocar una mayor carga a nivel de los discos intervertebrales, sobre todo a nivel lumbar, L4, L5 y S1. Esos niveles se encuentran con una mayor carga, ya porque están ubicados más abajo, y si a eso le sumamos la inclinación anterior del tronco, podemos aumentar la carga que se genera a ese nivel. ¿Hasta dónde bajo en la sentadilla? Para eso vamos a remitirnos a un estudio de Bray Anton, que analizó el efecto de la profundidad de la sentadilla y la carga de la barra sobre el esfuerzo muscular relativo. A esto lo llamó RME, es decir, el RME es el esfuerzo de los músculos comparado con el máximo posible. Lo que hicieron fue el RME del extensor de la rodilla, vieron que aumentó con una mayor profundidad de la sentadilla, pero no con la carga de la barra. Es decir, para el cuádriceps, el esfuerzo de los músculos comparado con el máximo se vio aumentado a medida que aumentaban la profundidad de la sentadilla. No se veía aumentada
el esfuerzo de estos músculos cuando aumentaban la carga, tanto como cuando aumentaban la profundidad. Tanto la mayor profundidad en cuclillas como la carga con barra aumentaron en este caso, en el caso de los glúteos del principal extensor de cadera, aumentaron el esfuerzo muscular relativo. Es decir, para el cuádriceps, volvemos al punto anterior, la profundidad aumenta la carga, no tanto así la carga o el peso que se le añade a la barra. En cambio, para el extensor principal de cadera, el glúteo, la profundidad y el aumento del peso de la carga van a aumentar el esfuerzo de estos músculos, en este caso de este músculo glúteo. Estos datos sugieren que el entrenamiento para los extensores de rodilla, el cuádriceps, es el principal, se puede realizar con bajas intensidades relativas, pero requieren una gran profundidad de la sentadilla. De esa manera se van a ver más estimulados. ¿Cuáles son los errores más frecuentes de la sentadilla? Fíjense la imagen de la izquierda, está redondeando, curvando la parte baja de la columna, redondeando la región lumbar. Eso estaría mal. En el caso de la derecha está bien. Entonces, los errores más frecuentes es inclinar el tronco hacia adelante, como podemos ver acá, en esta imagen número 2. Eso genera mucho peligro, de vuelta aumenta las presiones a nivel lumbar y sacro. L5, S1 sería en ese nivel, también en L5, L4, que son las zonas más afectadas frecuentemente con más incidencia. Otro error sería la rodilla llevarla hacia adentro, hacia el valgo. Otro error sería levantar los talones, como en este caso. En realidad, si levantamos los talones, no hay que poner una madera o una tablita para solucionarlo, sino que hay que aumentar la flexibilidad del tendón de Aquiles. De esta manera se soluciona este problema. La técnica correcta incluiría, primero hay que aclarar que no existe una posición que sea ideal y sirva para todas las personas, pero la barra se apoya sobre los hombros, un poco más abajo en función de la comodidad, o en el caso de los que hacen levantamiento de potencia y compiten, la colocan más abajo. Los pulgares deben abrazar la barra para tener una mejor prensión. La cabeza debe estar inclinada un poco hacia arriba, básicamente acompañando la curvatura natural del cuello a nivel cervical, que es una lordosis. Hay que juntar las escápulas, el tronco debe estar recto, lo más perpendicular posible con respecto al piso, mantener el pecho hacia arriba. Todas esas son indicaciones que me permiten mantener la espalda derecha. Separar los pies a la altura de los hombros o un poco más, una posición en la que la persona se sienta cómoda para después poder realizar una flexión profunda o por lo menos hasta 90 grados. Siempre y cuando se mantenga correcta la técnica, puede bajar un poco más de los 90 grados. No hay diferencias grandes en cuanto a la musculatura utilizada si los pies están más o menos cerrados. La rodilla debe seguir a la punta del pie, eso es muy importante, para permitir una adecuada tensión sobre el tendón rotuliano y cuadricipital. La profundidad de la sentadilla debe determinarse en parte por la flexibilidad de la persona y la capacidad que tenga para mantener la espalda derecha o hasta que los muslos queden paralelos al suelo. Podría ser otra indicación para tener en cuenta. En este caso tenemos el estudio de Signorile-Joseph, publicado en el 94, donde lo que hizo fue un análisis electromiográfico para determinar las contribuciones del vasto lateral y el vasto medial comparando la sentadilla y las extensiones de rodilla sentado, como vemos en esta imagen. 10 levantadores experimentados realizaron sentadilla y extensiones de rodilla en 10 RM, 10 repeticiones máximas. La sentadilla paralela provocó más actividad electromiográfica que la extensión de la rodilla para ambos músculos. La frecuencia de la señal electromiográfica fue mayor tanto para el vasto medial como para el vasto lateral durante la ejecución de la sentadilla paralela. Esto no quiere decir que el ejercicio de extensiones de rodilla no sirva, ya que también tiene una buena activación, pero en el caso cuando lo comparamos con la sentadilla tiene mayor activación. ¿Qué podemos decir de la prensa? Existen distintas posiciones de prensa, como esta más inclinada a 45, esta un poco más recta. Si tenemos problemas en la espalda baja, se puede considerar como una opción la prensa, precisamente porque no carga la columna lumbar. De todos modos, habría que solucionar primero y antes de hacer ningún ejercicio el origen o tratar de determinar cuáles son las causas de este problema o dolor lumbar y solucionarlo. Pero de todos modos sabemos que la prensa se puede incrementar mucho la intensidad, no repercute sobre la zona lumbar, no le genera una carga axial. A su vez, tampoco tenés que pensar en la estabilidad del tronco
porque te sentás, te apoyás y solo que tenés que dedicarte a empujar. Es un ejercicio más simple que el anterior y requiere de la colaboración de mucho menos músculo, más simple que las sentadillas, ¿no? Para nombrar algunos otros ejercicios que pueden servir en la activación del cuádriceps, por ejemplo, en el caso de que tenga que enfocarme en una pierna, trabajándolo de forma unipodal, por diversos motivos. Si presenta un cuádriceps más fuerte que otro y quiero solucionar este problema, si vengo a una lesión y tengo que hacer un fortalecimiento selectivo unilateral, para esas opciones puedo utilizar las sentadillas búlgaras, la imagen de arriba, que son muy buenas, que requieren de mucha estabilidad del tronco, que es un ejercicio unipodal, que tiene, si existe una transferencia hacia los deportes, mayor transferencia con la sentadilla bipodal. También podemos utilizar las subidas al banco, de frente o de costado, con algún peso, con barra, con mancuernas, como también podemos utilizar las extensiones en máquina sentado de forma unipodal, es decir, a una pierna. Con esto terminamos lo que es ejercicios, ejercitaciones para el cuádriceps que presentan buena actividad electromiográfica. La realidad es que podríamos buscar un montón de ejercicios más. La idea es aprender las bases teóricas para poder dosificar ejercicios y no tanto caer en la actividad electromiográfica o el ejercicio en sí. Los ejercicios no son ni malos ni buenos, va a depender del objetivo que tenga en mente. Lo que sí puedo concluir es que si existe una diferencia muy grande en la activación electromiográfica entre un ejercicio y otro, podríamos tenerlo en consideración como un ejercicio que activa más, que genera mayor tensión mecánica y que podría servir más, ser de mayor utilidad. Pero si las diferencias no son muy grandes, esto no habría que considerarlo. Incluso algunos músculos tenemos que pensar en porciones, en zonas, para eso existen las variantes de distintos ejercicios que pueden fomentar una mayor activación de una parte o de una porción selectiva de un determinado grupo muscular. Además, no solo hay que tener en cuenta el promedio de la actividad electromiográfica, sino que también es importante considerar algunos picos dentro de un ejercicio, ya que muchas veces por ahí quiero aumentar la actividad electromiográfica en un ejercicio determinado para un músculo determinado en un punto articular determinado. Bueno, sin más, lo dejo acá.